Del día y pasamos a la petición siguiente 2338 del 2013 presentada por María Navarro Diego, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Impagats Habitatge de la Comunidad Valenciana. Hay dos peticionarios, parece ser aquí, de España. Tienen ustedes la palabra. Entre 5 y 6 minutos y no más, pero tiene usted la palabra. Thank you. Nosotros, ciudadanos de la Unión, agradecemos a este comité que nos permita aquí, en el Parlamento Europeo, donde reside la soberanía popular, la oportunidad de denunciar las injusticias que el Gobierno de España ha cometido con los afectados de la vivienda protegida en estos últimos años. Primero, eliminando retroactivamente los subsidios a los préstamos protegidos a cientos de miles de familias, a las que además ha aplicado tipos de interés con tendencias por encima de los del mercado libre. Y segundo, tolerando los impagos en las ayudas a la vivienda de los gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana. Este abuso de poder del Gobierno de España, su desprecio de los principios y derechos consagrados en nuestra Europa, su indiferencia hacia las miles de familias a las que ha abocado a una situación económica insostenible, es lo que venimos a denunciar. En primer lugar, son más de 300.000 las familias afectadas y, por tanto, en torno a 1 millón de personas a las que el Gobierno de España suprimió retroactivamente la posibilidad de prorrogar la subsidiación de intereses de sus préstamos protegidos. Se trata de familias que, en la época de la burbuja inmobiliaria, solo podían acceder a una vivienda gracias a estas ayudas, cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos en los planes de vivienda. Ahora, desde hace ya casi 4 años, estas familias llevan asumiendo de sus propios bolsillos un sobrecoste de sus hipotecas de entre 90 y 300 euros más al mes. Muchas de ellas han de asumir enormes hipotecas a las que no pueden hacer frente sin las ayudas, sin opción a vender o alquilar. Todo ello, además, en el marco de crisis económica generalizada. El Gobierno de España ha vulnerado el derecho a la vivienda reconocido en la legislación básica de la Unión Europea y del derecho internacional. Ha infringido principios jurídicos consagrados en el derecho europeo, como los de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que proteja a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas. No se puede legitimar que se prive de la renovación de la ayuda a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo protegido. No se puede hacer justificándolo en las ventajas para la economía en general, dada su mínima incidencia. Además, estos cambios normativos han provocado un caos jurídico, al aplicarse de manera desigual, afectando en unos casos sí y en otros no a beneficiarios en las mismas condiciones. En segundo lugar, remarcar que el Gobierno de la Comunidad Valenciana... ¿Está, no? Sí. Sí. Que el Gobierno de la Comunidad Valenciana engañó a más de 60.000 familias en la gestión de las ayudas a la vivienda. Generó una deuda superior a los 280 millones de euros, con una demora en los pagos de 6 años. En los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012, la Generalitat Valenciana regularmente las ayudas. Dio subvenciones por encima de lo presupuestado, tal y como quedó reflejado en el informe de la Sindicatura de Comptes. Realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras. En 2011, alteró las resoluciones de concesión de las ayudas, conocidas como tipo 501, en las que reconocía únicamente los requisitos para acceder a las mismas, pero eludiendo la concesión definitiva. Esta maniobra provocó que 6.000 familias se quedaran sin poder acceder a su ayuda, una vez ya comprometidas con sus préstamos hipotecarios protegidos. A finales de 2012, desvió el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda. No dedicó los fondos finalistas que recibió del Gobierno de España al pago de las ayudas a la rehabilitación y dejó sin resolver numerosas peticiones de ayudas cuando no las denegó de manera arbitraria. Los afectados realizamos numerosas acciones de protesta y recibimos el apoyo del Síndic de Comptes, el Síndic de Greuges y la Defensora del Pueblo. Pero en 2014, ya desesperados, tuvimos que acudir a los tribunales. Más de 500 juicios ganados por la inactividad de la Administración.
Estas iniciativas, junto con el cambio de gobierno, han permitido fijar un calendario de pagos para la resolución del problema y a día de hoy solo quedan por pagar unos 60 millones de euros. Por todo ello, los afectados pedimos al Parlamento Europeo, en primer lugar, que exija al Gobierno de España la derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación y que, asimismo, recomiende una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida. Y, en segundo lugar, que inste al Gobierno de España y al Gobierno valenciano a investigar la gestión llevada a cabo por el Gobierno autonómico valenciano y depure las responsabilidades políticas que puedan derivarse. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much. Gracias a ustedes. Tenemos a un representante de la región de Valencia, señor Gustavo. Y quizás usted podría contestar. Chairman, as we speak, our director is. Estamos hablando y en estos momentos, mientras el director, la directora está en camino para aquí, pero va a llegar tarde. Gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema y compartirlo con todos ustedes. El problema de este no pago de estas ayudas a la vivienda fue tomada anteriormente, pero de pronto el Gobierno canceló todos los subsidios para que pudieran adquirir estas personas sus viviendas de conformidad con el Plan Nacional. Y hubo un problema también por una mala interpretación de la ley por parte de la Administración regional. En resumen, con la aplicación de esta ley del 2012, el presupuesto para la vivienda sufrió una reducción considerable. Los subsidios de 120 millones del 2009 se redujeron y llegaron a solo 11 millones en el 2014. El impacto de esta reducción fue considerable y afectó a más de 50.000 beneficiarios. La cantidad total de estos subsidios no pagados se considera que es del orden de unos 250 millones de euros, más o menos. Podemos decir que, afortunadamente, la situación hoy en día es diferente. El año pasado la región de Valencia optó por un nuevo gobierno, un gobierno de cambio con una agenda social más proactiva, digamos. Y desde entonces hubo una reacción inmediata a este problema de este impago de ayudas y en los primeros meses de andadura de este gobierno intentó que hubiera un pago para este dinero que no se había pagado. Y se ha pagado ya una cantidad considerable. Quedan unos 40 millones más o menos que corresponden a las personas afectadas por un decreto concreto, pero serán pagados. Estos pagos se efectuarán de esta deuda para que todas las familias afectadas por esta situación se vean beneficiadas. Y este sería el mensaje del Gobierno de la región de Valencia. Thank you very much. And, Gracias a usted. Yo no sé si alguien quiere intervenir. Bueno, primero la comisión. La responsable tiene la palabra. Gracias. Representamos la DG Regio, tanto yo como Steffi Volhardt, mi compañera, que va a aclarar algunos de los aspectos jurídicos planteados en esta petición. Es de la DG Justicia y hoy no ha podido venir, así que lo presento yo. Quisiera explicarles que la Comisión está preocupada por cómo evoluciona este conflicto que tiene que ver con el acceso a la vivienda, un importante derecho en Europa, y es tan importante por el problema de la exclusión social que se ceba en España, país que sufre duramente la crisis económica y donde la exclusión social se ha incrementado. Estamos hablando de un tema que es competencia de los Estados miembros. Sin embargo, la política de cohesión también entra en juego
sobre todo en relación con la eficiencia energética y el uso de las renovables. Y también la vivienda y la nueva vivienda tiene que utilizarse para favorecer la integración de partes vulnerables de la población y se incluye también la educación y la sanidad. Sin embargo, nos parece que en este caso no hay cofinanciación de fondos europeos y por eso la Comisión lamentablemente no puede intervenir. Stephanie podrá explicarles más en detalle algunos de los aspectos jurídicos. Si quisiera abundar en los aspectos jurídicos vinculados con este caso, estuvimos estudiando el asunto, sobre todo en relación con el artículo 34, que reconoce el derecho a la asistencia para el acceso a la vivienda. Y como explicaba mi compañera, hemos observado que no hay financiación comunitaria en este caso, sino que se está hablando de subsidios nacionales. Y el artículo 51 de la Carta dice que la Carta solo se aplica en los Estados miembros si se trata de la aplicación de la legislación comunitaria. O sea, tenemos que poder establecer un vínculo entre la aplicación del derecho comunitario y las medidas a nivel nacional. Por eso nos parece que en este caso la Comisión no puede intervenir en lo relativo a estos subsidios. Gracias. Vamos a abrir el debate. Pero la región de Valencia está dispuesta a resolver el problema en la medida de sus competencias. Bueno, yo no soy responsable personalmente de este tema. Yo represento al gobierno de la región de Valencia y por los datos de los que dispongo, 225 millones han sido pagados o están previstos y el resto, o unos 14 millones, serán pagados en breve. Hay voluntad de hacerlo y de todas formas ya ha habido pagos. Gracias. Gracias a usted. Señor Rodríguez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida, aunque desgraciadamente sea por este asunto, a la Asociación de Afectados por los Impagos de las Ayudas a las Hipotecas y a los subsidios de tipos de interés. Yo quiero destacar que entiendo todo lo que ha dicho la Comisión, todo lo que ha dicho es correcto y además me consta el compromiso de esta Comisión y la voluntad de facilitar programas para el acceso a la vivienda y es verdad que en este caso no hay fondos comunitarios. Pero yo creo que hay que poner el énfasis en lo que ha pasado respecto a los principios jurídicos de la Unión Europea. Y en este caso sí que me gustaría que la Comisión tenga en cuenta este análisis por si puede haber una vía. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando un Estado miembro, en el uso del derecho de sus competencias, concede en base a una normativa unas condiciones y se establecen las condiciones bajo las cuales los interesados pueden acceder a ellas, lo que no se puede hacer, si respetamos los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, es cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Y eso es lo que ha ocurrido con el Gobierno de España, porque hizo que unas condiciones que se renovaban siempre automáticamente. Han sido muchos años de implementación de planes de vivienda en España y siempre se ha renovado por otro periodo la subsidiación de préstamos de interés. Las personas que accedieron a estas ayudas accedieron contando con eso, porque siempre ha sido así y en ningún momento se advirtió que eso fuera a cambiar. Con lo cual, el resultado que se ha producido es que se encontraban que al no tener esa prórroga, no tenían y unirse en el momento en que vino de la crisis económica brutal que ha azotado en España y en particular en la Comunidad Valenciana en términos de una pérdida de empleo brutal, ha provocado que muchas de esas familias que habían accedido en las condiciones de buena fe de la seguridad jurídica que da un Estado, se habían encontrado con que habían roto las reglas del juego y no podían hacer frente a sus obligaciones. Y muchos de ellos han tenido que ser objeto de un desahucio. Y no le deseo a nadie que tenga que ver lo que es ser arrojado de su vivienda por un incumplimiento por parte del Estado. Por tanto,
Sobre esta base, a mí me gustaría trasladar a la Comisión y a la Comisión de Peticiones que tuvieran esto en cuenta. Por otra parte, respecto al Gobierno regional, el cambio de Gobierno ha supuesto un cambio de compromiso brutal. Hay un tema de voluntad política. Y la voluntad política se ha demostrado que en un momento en que nos hemos encontrado con las arcas vacías por las políticas de despilfarro y de mala gestión del anterior Gobierno, se ha hecho un esfuerzo ímprobo y se ha hecho un compromiso de calendario de pagos que ya se está cumpliendo y que la propia Asociación de Impagados ha reflejado en su escrito. Es más, el Gobierno actual está haciendo una investigación para poder determinar las causas por las que se ha actuado de esta manera y, cuando esté concluida la investigación, se tomarán las medidas, desde luego, que se consideren oportunas y se depurarán las responsabilidades que procedan. Yo quiero trasladarle a la asociación que, desde luego, cuenta con todo el apoyo del actual Gobierno valenciano y creo que de la mayoría de los eurodiputados valencianos que estamos aquí. Gracias. Thank you. And now... Gracias. Señor Albiol. Gracias. En primer lugar, dar la bienvenida a la Asociación de Afectados por los Impagos de las Ayudas. Me consta que llegan aquí después de muchos años de lucha por sus derechos, que han recurrido al Gobierno valenciano, al Gobierno estatal, que han estado en las Cortes Valencianas, en el Congreso de los Diputados y que después de muchos años llegan aquí al Parlamento Europeo a exigir sus derechos y espero que les podamos dar una respuesta satisfactoria. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la vivienda es un derecho humano, tal y como marcan el artículo 11 y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un derecho que no se está cumpliendo en la Unión Europea. Estamos viendo una crisis habitacional en toda Europa, con millones de personas sin acceso a una vivienda digna. Los más afectados, pues evidentemente aquellos países que hemos sufrido más esas políticas de austeridad y de recortes, como Grecia, Irlanda, Portugal o el Estado español. En el caso del Estado español, además hay que sumar décadas durante las cuales la vivienda no se ha considerado un derecho, sino que se ha considerado un negocio, un bien para especular. Y, por tanto, ha habido nulas políticas de vivienda pública y se ha dejado siempre la vivienda en manos del mercado. De hecho, solo en el Estado español hay casi medio millón de personas sin vivienda, mientras que casi el 30% de las viviendas vacías de toda Europa están en España. Es decir, esto demuestra cómo en España no ha habido unas políticas públicas de vivienda, sino que todo era para el negocio y la especulación. Hay que tener en cuenta también que la vivienda subvencionada en España representa tan solo el 1% del total de viviendas, mientras que en países como Francia representa el 17% o en Reino Unido el 18%. Hay que recordar también que en el Estado español el gasto en vivienda social se redujo en más del 50% en el presupuesto nacional entre el año 2009 y 2014. Esto lo expongo para que quede clara la falta de voluntad política en cuanto a la vivienda pública en el Estado español. Y, como vemos, también se ha sufrido por parte de los peticionarios esta falta de voluntad política. Yo creo que hay encima de la mesa, por parte de los peticionarios, dos denuncias. Por una parte, una de carácter estatal, porque el Estado eliminó retroactivamente los subsidios a los préstamos protegidos a cientos de miles de familias, y, por otra parte, una más concreta sobre el País Valenciano, porque el Gobierno valenciano no estuvo pagando las subvenciones que otorgaba a las familias, porque era un Gobierno del Partido Popular que, como digo, no cumplía con sus obligaciones. Estamos hablando de miles de familias que que no han podido hacer frente a las hipotecas y que se han sentido o que han sido engañadas por una parte del Gobierno estatal, pero por otra parte también del Gobierno valenciano, aunque ahora parece que con el cambio de Gobierno se está empezando a solucionar la problemática concreta del País Valenciano, pero no la estatal. Los peticionarios llegan aquí con un incumplimiento o con un posible incumplimiento de derecho comunitario. Por una parte, todo lo relativo al derecho a la vivienda y la Carta de Derechos Fundamentales, en el artículo 34.3 sobre el derecho a ayuda social y a la ayuda a la vivienda. Por tanto, sí hay legislación europea.
Y, por otro lado, la inseguridad jurídica y la desprotección a los consumidores sufrida por más de 50.000 familias a las que se les retiró una ayuda ya comprometida, alegando la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción del déficit. Por tanto, hay una responsabilidad también de la Unión Europea, de la Comisión Europea, con esas exigencias de cumplimiento del déficit. La Comisión Europea ha sido impulsora de políticas de austeridad, de privatizaciones, de recortes de gasto público, que han llevado también a situaciones como esta de eliminación de ayudas sociales para la vivienda. Sobre la respuesta de la Comisión Europea, el tema de si hay o no hay competencia por parte de la Comisión Europea. A mí me da la sensación de que solo hay competencia cuando interesa. Y me explico. La misma Comisión Europea que hoy dice que las políticas de vivienda son políticas estatales e intenta lavarse las manos en este caso, es la misma Comisión Europea que ha impuesto a Grecia un cambio de sus leyes para que se posibiliten los desahucios de primeras viviendas. Por tanto, no entiendo que en el caso de Grecia sí haya competencia en materia de vivienda y en el caso del País Valencià, del Estado español, digan que no hay competencias. Y acabo. Yo entiendo que esta petición se debe quedar abierta. Creo que desde la Comisión de Peticiones lo que debemos hacer es apoyar la petición de los peticionarios y creo que es importante que se envíe una carta al Gobierno del Estado español recomendando la derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación, tal y como piden los peticionarios. Creo que también sería importante pedir información al País Valencià de cómo ese dinero que estaba presupuestado para unas ayudas y no llegó a sus destinatarios finales, ¿dónde está ese dinero que estaba presupuestado pero no llegó a pagarse? Creo que es importante pedir esa información. Y luego, por otra parte, creo que es importante también que la Comisión Europea responda a la segunda línea de denuncia sobre el incumplimiento del derecho comunitario que recoge esta petición, sobre todo lo relacionado con la inseguridad jurídica producida por la eliminación de las subvenciones. Solo ha respondido la Comisión Europea a una parte, pero no ha respondido sobre la inseguridad jurídica y la desprotección de los consumidores. Y acabo entendiendo que es un debate sobre el derecho a la vivienda, que no es la única petición que nos ha llegado al respecto y que, por tanto, creo que sería importante también que tengamos en esta comisión un debate más global sobre el derecho a la vivienda. Creo que sería interesante que hiciéramos un informe a iniciativa propia de esta comisión de peticiones sobre la situación del derecho a la vivienda en toda Europa y creo también que sería importante que hiciéramos una pregunta oral sobre el seguimiento y las medidas adoptadas por la Comisión Europea a la luz de la resolución del Parlamento Europeo del 11 de junio de 2013 sobre la vivienda social en la Unión Europea. Insisto, es un debate importante, han llegado muchísimas peticiones sobre derecho a la vivienda y creo que habría que hacer estos debates. Muchísimas gracias. Thank you very much. And now, gracias. La señora Becerra tiene. Muy breve, no quiero hablar más que los peticionarios. Quiero darles las gracias por estar aquí, por tener el valor de seguir adelante después de todo este calvario que llevan sufriendo, incluido del Tribunal Constitucional. Y yo no voy a hablar del Gobierno de España, yo voy a hablar de la obligación de las instituciones europeas de ser garantes de lo que recogemos en nuestros instrumentos legales, como es la Carta de Derechos Fundamentales. Creo que ustedes pueden contar seguro con el apoyo no de los diputados valencianos ni españoles, sino de todos los diputados europeos que entendemos que la Carta de Derechos Fundamentales debe regir de manera fundamental, como su propio nombre indica, aquello que los ciudadanos tienen que estar seguros de que está protegido. Y nuevamente nos encontramos aquí con la interpretación del artículo 51, sobre el que ya hemos empezado a trabajar porque el ámbito de la interpretación no puede dejar invalidado el principal cuerpo legislativo que entendemos que sustenta a las peticiones de los ciudadanos europeos. Por tanto, aquí se trata de una cuestión política, nuevamente. Tendremos al señor Timmermans, comisario, aquí mañana. Es una de las cuestiones sobre las que habría que preguntarle. Pero yo básicamente lo que quiero decir es que sí, efectivamente, es la cuestión legal. Difícilmente la Comisión nos puede decir que puede hacer algo porque nuevamente tiene que volver a esa interpretación. Pero sí es cierto que estamos hablando de un problema político clave, lo que se refiere a proteger a los más débiles. Lo mismo que pasó con las preferentes. En vez de protegerlos a los más vulnerables, lo que hacen gobiernos europeos, como en este caso es el español, es de alguna forma cebarse en ellos y intentar
rascar un poco de aquellos que ya tenían una confianza en que podían seguir adelante con las condiciones en las que se habían comprometido a afrontar el coste de una vivienda. Yo quiero preguntar a la Comisión, quiero plantear que esta Comisión de Peticiones traslade a la Comisión, y dado que están aquí, me parece que es uno de los elementos prácticos que podemos pedirles desde la Comisión de Peticiones, es que ustedes nos digan por qué los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas han evolucionado por encima del Euribor. Creo que sí es algo que la Comisión nos puede decir cómo lo ve, cuál es su posición, porque eso es algo concreto. Eso es algo que va más allá de la competencia o la gestión de las viviendas o no en cada Estado. El Euribor es algo que tenemos acordado y que es algo que rige para todos. Entonces, es bastante difícil de entender por qué la vivienda protegida está por encima del Euribor. Y quiero hacer referencia muy rápidamente, para terminar también, a la resolución que hemos aprobado esta semana pasada en el Parlamento, en Estrasburgo, sobre la lucha contra la pobreza. Todos tenemos muy claro que la vivienda es un derecho. Todos sabemos que la condición sine qua non para poder llevar a cabo una vida digna es tener un techo razonable y adecuado. Y en eso creo que la Comisión está de acuerdo, pero tenemos que buscar la manera de garantizar el acceso a esa vivienda en las condiciones justas. La electricidad también, el empleo también, todo forma parte de la dignidad de la persona. Pero sí, desde la parte que nos compete, podemos intentar también fijar objetivos en términos de las inversiones sociales que los Estados miembros tienen que respetar, por ejemplo, dentro de la Estrategia Europa 2020. En definitiva, quiero remarcar aquí que este debería ser el lugar adecuado para que los ciudadanos europeos traigan estas demandas sobre la Carta de Derechos Fundamentales. No estamos en disposición todavía de atender de manera adecuada aquellas que tienen que ver con derechos fundamentales, pero creo que debemos hacerlo. Y sí quiero pedir a esta comisión que traslade a la Comisión Europea esa demanda acerca de su posición sobre la cuestión del Euribor. Gracias. Thank you very much. And now... Gracias. La señora Estaràs Ferragut. Bueno, gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Asociación de Afectados por la Hipoteca. No me gusta cuando se trae a una comisión de peticiones una petición donde algunos intervinientes lo utilizan para decir qué malo es el Partido Popular de España, de la región, de los ayuntamientos, qué bueno es la izquierda que ha llegado ahora. Unos pagan, otros no. Las cosas nunca son así, porque no es así. Generalizar en los términos que se ha generalizado de buenos y malos y convertir esta comisión de peticiones en un arma arrojadiza de unos gobiernos contra otros no es o no debería ser el cometido de esta comisión de peticiones, y flaco favor hacemos a la comisión y a la política. El Gobierno de España pasó una de las crisis, como bien es sabido, más importantes en el año 2012, y esto llevó al Gobierno de España a replantear las ayudas de vivienda, con el aval del Tribunal Constitucional y el aval de la jurisdicción ordinaria. Decidió que las ayudas no se prorrogaban porque si no sería un derecho permanente, y lo avaló el Tribunal Constitucional, porque lo que iba a hacer era ayudar a los sectores más vulnerables, no el acceso a la propiedad, sino a aquellas personas que por la crisis no podían ni pagar el alquiler. Entonces priorizó los sectores vulnerables y no prorrogó estas ayudas. Se llevó a la justicia de España y lo avaló la jurisdicción ordinaria y también el Tribunal Constitucional en sentencias precisamente del año 2015. En el afán de poder llegar con los fondos que se disponía y con la situación que se disponía en el 2012 por parte del Gobierno de España a todos los sectores vulnerables, se hizo una interpretación extensiva del artículo 35 para que pudiera llegar al máximo de colectivos. Además, el Gobierno de España en aquel momento había heredado una deuda de 450 millones de euros de los grupos socialistas, del Gobierno socialista. Pagó lo que estaba pendiente. Y con la crisis pagó lo que estaba pendiente e intentó llegar donde pudo llegar. No se cometió en ningún caso ninguna irregularidad y siempre obró buena fe. En el caso de lo que apunta a la Comunidad Autónoma Valenciana, la Comunidad Autónoma Valenciana había 200 y pico, lo ha dicho el representante del Gobierno. Creo que ha sido una intervención la del representante del Gobierno regional, al que le doy las gracias por estar aquí, pero muy partidista, muy poco neutral,
porque tampoco hay buenos y malos. Había más de 250 millones pendientes, se tenía que hacer una generación de deuda, se llevó al Parlamento de Valencia la generación de deuda para poder pagar esos 250 millones, por cierto, con el único voto a favor del Partido Popular, y entonces se empezaron a pagar. Mis noticias es que en los últimos meses del Gobierno del Partido Popular, concretamente de diciembre de 2014 a julio de 2015, se pagaron 115 millones por parte del anterior Gobierno y que el actual Gobierno, también muy bien hecho, ha seguido pagando pues otros 100 y pico millones de euros. Es decir, yo no voy a decir que unos son buenos y otros malos. Todos han hecho lo que han podido y que tanto el Partido Popular como los grupos ahora de izquierdas que gobiernan Valencia han conseguido poner al día pues unos 200 y pico millones de euros que había pendientes. Y si ahora se acaban de pagar este remanente de 40 millones, me parece que se habrá cumplido. Eso es consecuencia de la crisis y es consecuencia de una situación muy complicada que vivió no solamente la región de Valencia, sino que vivió toda España. No tengo ningún problema en que se hagan todas las consultas que se quieran a la Comisión, el apunte que ha hecho la compañera Becerra, pero creo que hay que colocar las cosas en su justo término, porque si no parece que los del Partido Popular, cuando gobernamos, no tenemos sensibilidad, y doy fe que esto no es así. Los que nos dedicamos a la política de todos los partidos somos inmensamente sensibles con todos los sectores vulnerables y con los que lo pasan mal. Muchas gracias. Thank you very much. And finally, Madam. Gracias. Muchas gracias. Yo disiento, Rosa. No se trata de si el PP es bueno o es malo. Habrá, pues como la condición humana, personas de todo tipo. Me imagino. Lo que sí creo es que aquí lo que estamos tratando no es eso, sino que lo ha explicado muy bien la asociación que aquí presente, ¿no?, que ha mostrado con claridad meridiana lo que es el caso español y en concreto el valenciano, donde se han vulnerado efectivamente el derecho a los accesos a una vivienda digna, al suprimir esas ayudas sociales, al poner intereses más altos que los de libre mercado, lo acaba de decir nuestra compañera del Euribor. Cosas que francamente han perjudicado y han causado uno de los problemas principales que hemos tenido en España todos estos años. Y no es que la izquierda sea mejor o sea peor, pero yo creo que hace otras políticas. Y te voy a poner el caso de Asturias, gobernada por la izquierda, donde el parque público de vivienda se logró construir y hay 45.000 viviendas. Y eso está ahí. Y esa es la prueba de que se pueden hacer políticas muy distintas según la ideología o según los intereses de cada uno y de cada partido. Y Asturias, en este caso, ha sido un ejemplo y no ha tenido apenas problemas de desahucio, pero se ha cuidado ese aspecto al milímetro y ahí están las pruebas. Y, bueno, pues hay personas que siguen diciendo que esto no es un tema de incumbencia europea, pero yo me gustaría recordarles que la propia Comisión Europea, en la respuesta a los afectados, dice que el acceso a la vivienda es una medida importante para combatir la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, si Europa está trabajando en ello, será uno de sus problemas con sus Estados miembros y sobre el que tendrá que tomar medidas. Yo creo que, sinceramente, el derecho a la vivienda en nuestro país ha sido bastante pisoteado. Lo sabemos todos, primero por la especulación, después por los recortes, por la falta de interés político y por leyes injustas, que recibieron incluso la condena del Tribunal Europeo de Justicia y el reproche de este mismo Parlamento, como es el caso de las hipotecas y los desahucios, y eso está ahí. Y más grave todavía, pues a mí me parece muy grave que se haya ignorado incluso las recomendaciones de la propia defensora del pueblo español y que recomendaba un plazo extraordinario para la prórroga de las solicitudes de ayuda. En fin, ya lo hemos dicho, se viola la propia Constitución española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y yo, además, sí, aparte de quedar abierta y todo lo que se ha dicho aquí, sí me gustaría hacer una pregunta, que se hiciera una pregunta oral también a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, a la que sí se ha vulnerado en mi país el derecho a la vivienda social por parte de nuestro Gobierno. Sería interesante que nos contestara también. So, thank you very much. Muchas gracias. Pues nos damos cuenta que por una parte hay un problema grave y por otra parece que hay buena voluntad por parte de las autoridades españolas por resolver el problema. Así que yo sugeriría que dejáramos abierta la petición y, en segundo lugar, que
se preparara un escrito para el Gobierno regional valenciano de manera que manifiesten oficialmente su postura y luego a ver si podemos cerrar la petición. ¿Les parece bien? Pues muy bien. Gracias. Sí. Quiero añadir lo que yo había propuesto, que la Comisión nos explique qué pasa con el Euribor. ¿No podríamos hacerlo? Una solicitud enviada desde la Comisión de Peticiones. I'm not against this request, but No me opongo a esta solicitud, pero creo que la Comisión no tiene competencias, ¿no?, en relación con este asunto. ¿Es eso? It seems that's A mí me parece que esa es una cuestión interna de España. Se lo puede preguntar a la Comisión. Yo no sé cuál va a ser la DG competente. No estoy segura de qué DG sería competente para responder a esa pregunta. Desde luego no la DG Regio, de la que vengo yo. Sería la DG Justicia. Estaría encantada de poder responder a los comentarios relativos a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que, en opinión de algunos, no se han respetado. Estoy seguro de que ahí sí que la DG Justicia sería la competente y puede abundar en ello hasta dar una respuesta satisfactoria. En cuanto a por qué los intereses de la vivienda social han estado por encima del Euribor, no lo sé. Pueden decidir ustedes si quieren remitírselo a la Comisión. okay. Bueno. ¿Algo más? I'm not sure, No estoy segura. No sé qué dirección general tiene que contestar, pero sí es cierto que aquí se han planteado una serie de cuestiones que también la compañera hablaba de la señora Thyssen como comisaria. La cuestión es que la Comisión decida dentro de sus distintas áreas de competencia desde dónde nos tiene que contestar. No tenemos que dirigirla a una dirección general, sino a la Comisión Europea y que dentro de su estructura y sus capacidades respondan a una pregunta de la Comisión de Peticiones como seguimiento de una petición que sigue abierta. Okay. I recommend you. Yo les recomiendo que verifiquemos dónde están las competencias, cuál es la DG de la Comisión competente para este tema y que redactemos una carta. ¿Les parece bien? En la presidencia y la secretaría sin ningún problema, pero normalmente creo que no dirigimos las cartas a una DG expresa, sino que las dirigimos a la comisión, como ustedes decían que es mejor. Lo pueden averiguar dentro de la propia comisión o nosotros averiguarlo antes. Lo que sea más eficiente, eso tenemos que hacer. Okay. We said. Bueno, pues vamos a enviarle a la Comisión un escrito. Firstly. Gracias. La cuestión más importante que han planteado los peticionarios es la supresión de la subsidiación por parte del Gobierno de España y era la petición con la que venían aquí más importante. Yo creo que habría que darles una respuesta a ellos. Ellos pedían que hubiera algún tipo de recomendación por parte de esta comisión al Gobierno de España recomendando la derogación de esta supresión de la subsidiación. Yo creo que habría que darles una respuesta. Creo que sí que podríamos desde esta comisión enviar esa carta con esa petición de información, de sugerencia hacia el Gobierno de España. Creo que al menos habría que contestarles. Y por otra parte, creo que sería interesante también después del debate poder escuchar a los peticionarios. Gracias. Yes, but, Sí, pero a ver. Si entiendo su situación, esto no es una competencia del Gobierno central de España, sino del Gobierno regional. Vamos a remitirle una carta al Gobierno regional. La cuestión de la subsidiación sí es una competencia del Gobierno estatal. Es que hay dos temas encima de la mesa con esta petición. La cuestión de la subsidiación, que es del Gobierno estatal y que están sufriendo 300.000 familias, y la cuestión del impago de las ayudas, que es del Gobierno valenciano, que parece que se está empezando a solucionar.
pero la cuestión estatal no está solucionada y entiendo que es en estos momentos, sino que corrijan los peticionarios, la cuestión más grave que hay encima de la mesa. Y por eso digo de dirigirnos al Gobierno de España. Okay, two of our colleagues, Madam Farragut, after... Señora Estara Farragut. Sí, que efectivamente la parte del Gobierno regional está bien encauzada, pero es que la parte del Gobierno de España ha ido al Tribunal Constitucional del Gobierno de España, a la jurisdicción ordinaria, con un recurso que presentó el Partido Socialista y lo perdió. Y el Tribunal ha dicho que estaba todo de acuerdo con la norma y que es una competencia estrictamente del Gobierno de la Nación el plantear las ayudas y no son prorrogables ad oficio, sino que se hace un decreto cada año. Y se ha perdido en el Tribunal Constitucional en la jurisdicción ordinaria, sentencia 216/2015 de 22 de octubre, que parece que ha cerrado esta discusión. Entonces, nosotros le vamos a hacer una recomendación, o pregunto de otra manera, yo estoy apoyando a la asociación, pero vamos a hacer un debate cabal. La Comisión de Peticiones le va a decir a un Estado miembro lo que tiene que hacer sin tener competencias y donde los tribunales de aquel Estado miembro han dicho que está perfecto. Eso puede parecer bonito, pero eso no tiene ningún sentido jurídico. Es que aquí nos guiamos por la Carta de Derechos Fundamentales y no por las decisiones. ¿No? Yo me guío por la ley, Yo me guío por la ley. A veces. I protect. No. I protect the rights of. No lo eres. Yo soy abogada y siempre me guío por la ley. Rodríguez, please. Sí, yo creo por clarificar un poco, ¿no? Efectivamente que hay una competencia del Estado que automáticamente siempre se han renovado los subsidios de los tipos de interés en los préstamos. Por eso aludimos, y yo creo que lo explica perfectamente la asociación en su escrito, a la posible vulneración por parte del derecho de la Unión Europea, cosa en que la sentencia del Tribunal Constitucional no entra. Respecto a se han vulnerado dos principios fundamentales, como son la seguridad jurídica y la confianza legítima. Porque lo que es cierto es que lo que siempre se había hecho era que se renovaban esas subvenciones, esos subsidios a los préstamos, a los tipos de interés. Y se decidió no hacerlo. No se volvió a renovar. Las personas que habían entrado en la dinámica de la compra de una vivienda pública bajo esas condiciones y de repente lo retiran, se encuentran en una situación de vulnerabilidad total porque no pueden acceder al pago de los intereses de los préstamos, en un momento de crisis total y de un brutal desempleo en nuestro país. Por eso yo creo que es muy importante, uno, que efectivamente se mantenga abierta la petición. Dos, que la Comisión Europea determine, y supongo que sería efectivamente la justicia, pero quien sea el competente determine si aquí ha habido una vulneración de esos derechos, porque si no, la asociación estaría ahora en el Tribunal Constitucional y no estaría aquí en la Comisión de Peticiones. Y está en la Comisión de Peticiones precisamente para que se dirime eso. Por otro lado, efectivamente, el Gobierno de España transfirió unos recursos a la Comunidad Valenciana con carácter finalista para las ayudas de vivienda que no se utilizaron para eso. Y dieron resoluciones para las ayudas sin tener la consignación presupuestaria para hacerlo. Y eso el Gobierno de España lo tenía que haber controlado y no lo hizo. Por tanto, yo creo que es importante que se tenga también en cuenta ese aspecto. Y yo, en la medida que puedo intervenir, le pediría a la Comisión de Peticiones que tuviera eso en cuenta en su escrito a la Comisión. Vamos a enviarle también una carta entonces al Gobierno central. ¿Les parece bien? De acuerdo. A continuación tenemos... Adelante. Sí, muchas gracias. Quería agradecer la intervención de todos los grupos que han sido en el mismo sentido, es decir, apoyar la red aquí, al Parlamento Europeo. Nos sorprende un poco la intervención de la miembro del Grupo Popular, y voy a explicar por qué. En primer lugar, todas las sentencias en los tribunales ordinarios y en los tribunales superiores de justicia los ha ganado la asociación, no los ha ganado el Estado. La única sentencia que efectivamente ha salido es la del Tribunal Constitucional, pero de verdad todas las sentencias han sido a favor de los afectados. Y es así por lo que hicimos también cambiar el criterio interpretativo que, como sabe su señoría, inicialmente era que se quitaran todas las ayudas que había de todo tipo de vivienda.
Y fue mediante la actuación que hicimos desde la asociación a todos los defensores del pueblo autonómicos, a la defensora del pueblo y en los tribunales la que consiguió que se modificara ese criterio y salvar parte del desastre que había hecho el gobierno del Partido Popular en cuanto a este tema. Pero más me sorprende cuando el propio Partido Popular ya ha reconocido a esta asociación que efectivamente hay que hacer una modificación legislativa para recuperar todas esas ayudas que se suprimieron. Y por otro lado, a la Comisión le querría decir que, por favor, esto no es un activo financiero, esto no es un producto de alto riesgo, como dicen en el Gobierno de España, esto es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental y si no podemos acudir aquí a reivindicarlo, pues diremos que los ciudadanos de la Unión pues perderán un poco la fe en esta institución, desde luego. Muchas gracias. Gracias. Lo siento, pero es que ya vamos muy retrasados. Seguiremos el diálogo con ustedes después de haber recibido las respuestas a las cartas que enviaremos. Gracias.